¿Quién como Dios? Un saludo para todos. Bueno, he querido compartir con ustedes una bonita reflexión sobre la pasión de Cristo. Y más que la pasión de Cristo, sobre cómo Jesús empieza a reparar desde cada misterio los sentidos del ser humano. Entonces, para eso vamos a iniciar primero con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero que allí donde estés cierres tus ojitos, quiero que allí donde estés te dispongas para recibir estas palabras, te dispongas para recibir el amor de Dios, te dispongas para saber lo que el Señor te quiere hablar al corazón en este día. Por eso vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre cómo el Señor empieza a reparar desde su pasión todos los sentidos. Entonces, quiero que nos centremos bien en cada misterio que el Señor empieza a vivir, en cada misterio que el Señor empieza a dar hasta llegar a su culmen, que es la crucifixión, para salvarnos a nosotros y para salvar a toda la humanidad. Entonces, para eso, primeramente, vamos a empezar a desglosar cada misterio, a empezar a relatar un poquito así como de la pasión de Cristo. Muchas veces escuchamos de la pasión de Cristo, o de esa primera parte de la oración, ese misterio que nosotros hacemos cuando rezamos el rosario. Es muy sencillo. Jesús está en el huerto de los olivos, Jesús se encuentra orando, Jesús se dirige a sus discípulos porque aquellos discípulos se han quedado dormidos, les dice que oren, que velen para que no caigan en tentación. Hasta ahí. Muchos hemos caído en que en cada misterio meditamos solo eso, solamente meditamos eso. Pero entonces queremos que ahora en estos momentos meditemos un poquito más la pasión de Cristo, un poquito más el dolor que vivió Cristo, el dolor que realmente nos hizo nuestra vida salvada, que hizo que nuestra vida llegara a la eternidad, que hizo que nuestra vida tuviera otra segunda oportunidad. Entonces, para eso vamos a hablar primero de la oración de Jesús en el huerto de los olivos. A ver, para esto, Jesús, primeramente, cuando se va a orar, Jesús no solamente, dicen que la agonía de Jesús, ¿cierto? Pero aquella agonía se divide en 3 agonías. Jesús vive como tal 3 agonías. En la primera agonía, si vemos los relatos de Luisa Picarreta, en los cuales me voy a basar un poquitico, es que Jesús está viviendo 3 agonías en aquel momento. En esas horas que dura ya, Jesús empieza a derramar lágrimas sobre su rostro, no lágrimas normales, no lágrimas de agua, empieza a derramar lágrimas de sangre, y todo su dolor, todo su cuerpo empieza a desfallecer, su cuerpo ya no tiene fuerzas y Jesús se encuentra orando con el Padre. Y entonces, si decimos que Jesús se encuentra orando con el Padre, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Jesús empieza a sentir sudor? ¿Por qué Jesús empieza a sentir frío? ¿Por qué Jesús empieza a sentir esa tristeza en su corazón? Y vemos cómo Luisa Picarreta lo va acompañando poco a poco en ese recorrido de su pasión. Ahora, cuando ella llega y ella contempla ese momento en el que Jesús está orando, ella lo primero en que se da cuenta es que Jesús está totalmente débil. Jesús está pálido, Jesús está frío, Jesús está llorando gotas de sangre. Su alma está llorando. Y no son lágrimas pocas, son lágrimas a chorros que rodean todo el lugar donde él se encuentra. Entonces vemos a Luisa Picarreta preocupada, vemos a Luisa Picarreta cómo empieza a decirle: Señor, ¿qué tienes? Señor, ¿quién te hace sufrir tanto? Señor, ¿por qué? No veo clavos, no veo espinas, pero me acerco a tu corazón y veo una corona, Señor. Veo cómo
cómo esas espinas se clavan en tu cabeza, aunque físicamente, aunque terrenalmente no las veas, Señor, me acerco a tu corazón y tu corazón me lo dice. Y Jesús solamente calla, Jesús sigue en oración, pero ella insiste y ella insiste en decirle: dime, Jesús, ¿quién te hace sufrir tanto? Dímelo, Jesús, ¿quién te hace sufrir tanto? Y Jesús, con su amor, con su dulzura, le dice: ¿Quieres saber? ¿Quieres saber, Luisa, quién me hace sufrir tanto? Y Luisa, obviamente, esperando esa respuesta, y todos nosotros esperando esa respuesta, y dice Jesús: es el amor eterno. Es el amor eterno en mí quien me hace sufrir. Es en mí el amor eterno el que me hace sufrir. Quedamos ante estas palabras tal vez un poco en silencio, porque no comprendemos que el amor de Dios nos sana, que el amor de Dios nos libera, que el amor de Dios es capaz de sufrir todo, es capaz de sufrir todo, es capaz de aguantar todo. Entonces Jesús le empieza a decir: es el amor para mí un clavo, es el amor para mí un flagelo, es el amor para mí mi pasión perenne. Escuchen bien esto: mi pasión perenne, ese es el amor para mí. Y la pasión que me harán sentir estas personas después, más adelante, va a ser una pasión temporal. Pero el amor para mí es mi pasión perenne, la pasión que nunca se acaba, la pasión que siempre está firme. Esa es la verdadera pasión. Y ese es el amor eterno que lleva a Jesús a darlo todo, que lleva a Jesús a decir: quiero salvar almas, quiero almas. Tengo sed de almas, quiero almas para Dios, quiero almas para la santidad. Dios quiere tu alma para la santidad. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos meditando bien ese misterio de la oración? Ahora, bueno, eso en una parte, porque estamos solamente en la primera agonía de Jesús. Esa fue su primera agonía. Ahora en la segunda agonía, Jesús parece aún más débil. Jesús completamente está más débil que en ningún otro momento. Y es allí donde Jesús clama al Padre y le dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También, o muchas veces, meditábamos esta partecita y pensábamos que el vivir la pasión o eso para Jesús iba a ser muy duro, y claro, le iba a costar. Pero recordemos que era un ser de humanidad y de divinidad, ¿cierto? Ahora, Jesús no le dice esto al Padre porque tiene miedo de sufrir, porque tiene miedo de morir. No. Jesús le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál cáliz? ¿De qué cáliz cree que estaba hablando Jesús? El cáliz de que las almas se perdieran. El cáliz de no poder ni siquiera con su pasión salvar a tantas almas. Ese era el cáliz para Jesús, y por eso Jesús empieza a decir: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo repite 3 veces durante su agonía. 3 veces. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y parece desfallecer, y Jesús ya parece morirse en aquel momento, porque en ese momento el Señor le empieza a permitir sentir a Jesús todos los pecados que se han cometido, todos los pecados que ya se habían cometido y todos los pecados que se empiezan a cometer más adelante. Jesús empieza a sufrir literalmente en su alma, y de ahí empiezan a derramarse. Dice que en el libro dice que las lágrimas le brotan, la sangre le brota por todo lado. De los poros le chorrea sangre. Su alma está estallando. En la agonía, en la pasión, Jesús llora en su cuerpo. En la pasión Jesús derrama lágrimas por el dolor que le provocan todos los flagelos, la coronación de espinas, los clavos, ¿sí? Y toda esa sangre que derrama en su pasión fue humana. Es su cuerpo llorando, por decirlo así.
pero en la agonía y en el huerto de los olivos es su alma la que está llorando, es su alma completamente la que está llorando, porque derrama lágrimas de sangre inmensas. Y entonces Luisa empieza a comprender esto y quiero compartirles algo que ella dice en ese momento cuando experimenta hasta el momento todo lo que ha sido el vivir esa pasión, el prepararse para todo lo que va a venir después. Dice: y con esto me das a entender que la pasión que te harán sufrir los judíos no será sino la sombra de la pasión amarguísima que te hacen sufrir el amor y el pecado. Y por esto es por lo que yo veo concentrado en tu corazón la lanza del amor, la lanza del pecado, y esperas la tercera lanza, la lanza de los judíos. Es decir, que esa pasión que los judíos le van a hacer sentir a Jesús es la sombra de la pasión que él está viviendo, porque el Padre le permite que sienta todo ese dolor que va a sentir en toda su pasión, que lo sienta en ese momento del huerto, que lo sienta en ese momento. Por eso Jesús está irreconocible, por eso Jesús cuando se acerca a los discípulos no lo conocen. Dice que tenía un aspecto diferente, su rostro era pálido, su sudor era frío, su rostro, todo su cuerpo chorreaba sangre a montón. Y vemos cómo desde ahí empieza a reparar la vista. Jesús, con todas esas lágrimas, con su alma llorando, con toda esa sangre que derrama en sus ojos por todos los pecados, Jesús repara algo tan bonito que es la vista. ¿Qué es la vista? Porque nosotros muchas veces utilizamos la vista para cosas inhumanas, para cosas malas, para cosas impuras, para hacer pecar a los demás. Y Jesús viene a decirnos: no, con estas lágrimas de sangre yo reparo eso, con estas lágrimas de sangre yo reparo todas tus miradas, con estas lágrimas de sangre yo reparo tu vista, yo reparo cuántas veces veías cosas obscenas, cuántas veces veías cosas que no eran necesarias para tu alma, pero que simplemente por capricho tu cuerpo lo hacías. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, ahora después de esto viene la flagelación, ¿cierto? Aquí quiero concentrarme un poquito más porque es que cuando ya Jesús, antes de que lo vayan a flagelar, Jesús empieza a decirles: ya es mi hora. Les dice a los discípulos: ya es mi hora. Y en ese momento todo su rostro se vuelve otra vez lindo. Todo su rostro otra vez se vuelve resplandeciente. Desde ese momento deja Jesús de vivir toda su pasión. Después de esto, en la flagelación, se nos ve cómo los verdugos toman a Jesús, ¿cierto? Los verdugos toman a Jesús, se lo llevan, ¿y qué hace? Lo atan a una columna, entonces le amarran sus brazos, y cuando le amarran sus brazos, sus manos, lo hacen tan fuerte y le amarran todo su cuerpo en sogas y lo hacen tan fuerte y le amarran las manos tan fuertes que de sus dedos empiezan a brotar sangre. Sus dedos empiezan a brotar sangre de lo apretados que estaban, su cuerpo amoratado, su cuerpo lacerado. Y después empiezan a hacer completamente una carnicería de Jesús. Le quitan sus vestiduras, cuando obviamente lo van a amarrar a la columna, le quitan sus vestiduras. Y en ese momento contemplamos esa tercera agonía de Jesús, que era el quiero almas. Jesús en su tercera agonía, antes de salir a todo, solamente le decía a Luisa: quiero almas, quiero almas, quiero almas. Quiero tu alma, quiere nuestra alma. ¿Por qué se la tenemos que dar a otra persona? Jesús quiere nuestra alma, simplemente nuestra alma. Y allí se deja desvestir. Jesús queda prácticamente desnudo. Y aquí el Señor, en esta flagelación, repara el tacto, repara el sentido del tacto, repara el sentido de ese hacer las cosas con nuestro cuerpo mal.
Jesús empieza a reparar cuántas veces nosotros nos vestíamos mal, cuántas veces empezamos a perder la castidad, la inocencia, la dulzura. Y ahí es donde Jesús dice, es necesario que con mi desnudez vista aquellas almas que se han vestido del pecado. Es necesario que con mi desnudez vista con la gracia aquellas almas. Entonces vemos a Luisa Picarreta que está un poco asustada y está triste, y ella le dice a Jesús, pero ¿por qué, Señor? Tú que vistes a las flores, tú que vistes a los pájaros, tú que vistes a los humanos, tú que vistes a las plantas, tú, Señor, desnudo. Qué osadía, qué triste. Ahora nosotros, ¿cuántas veces le decimos al Señor, Señor, queremos repararte? Señor, queremos amarte, Señor, queremos seguirte, Señor, queremos reparar tu corazón. Pero con nuestro cuerpo lo seguimos flagelando. Con nuestro cuerpo le seguimos quitando la gracia que Él tanto necesita. Después de esto lo llevan a la coronación de espinas. La coronación de espinas es cuando le colocan esa caña, es cuando Jesús lo revisten con ese traje púrpura. Y entonces aquellos verdugos vienen a colocarle esa corona de espinas en su rostro. Y es tan grande porque ni siquiera miden la cabeza de Jesús para hacerla, que cuando se la colocan le queda grande la corona a Jesús, le queda grande. Entonces empiezan a hacer esto 3 veces hasta poder acomodarla totalmente de nuevo en su rostro. Es decir, que al bajarla y al subirla le rasguñaron todo su rostro. Las espinas se le enterraban en el cuello, las espinas se le enterraron en las orejas, las espinas se le enterraron en los ojos. Y nuevamente allí estaba Jesús. Quiero almas, todo mi amor es para las almas. Es para mí el amor, mi pasión perenne. Eso es para mí. Es para mí el amor, mi pasión perenne. Entonces, bueno, podríamos decir, aquí el Señor, ¿qué está reparando? ¿Qué repara el Señor con la coronación de espinas? Es muy fácil. Una rosa, ¿de qué está conformada? Una rosa está conformada de los pétalos, el tallo y las espinas, ¿cierto? Aquel hombre Jesús era totalmente una rosa. Y en aquel momento esa rosa exhaló su aroma, esa rosa exhaló su perfume, porque una verdadera rosa no es la que simplemente es lisa, una verdadera rosa es la que tiene espinas. Y en aquel momento, cuando le ponen las espinas a Jesús, esa flor exhala todo su aroma, esa flor exhala todo su perfume y está preparada para ser pisoteada. Es decir, que en ese momento de la coronación, Jesús dice, estoy preparado para lo que sigue. Estoy preparado para sufrir aún más por amor a las almas. Ese aroma debe reparar en nosotros todas las veces en que hacíamos con ese sentido cosas malas. Si eras drogadicto, si fumabas, si te metías olores solamente para satisfacer tu cuerpo. El Señor con ese aroma y con ese perfume empieza a reparar ese sentido. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, ahora seguimos en ese transcurso. Tenemos a un Jesús que está coronado. Tenemos a un Jesús que nuevamente le han quitado esas vestiduras. Tenemos a un Jesús que está derramando sangre por todo lado. Tenemos a un Jesús que su cuerpo está totalmente lacerado, que su sangre borbotea por todo su cuerpo, a un Jesús que le faltan pedazos de carne en su cuerpo, porque los ha dejado en la flagelación, porque los ha dejado en su coronación. Tenemos a un Jesús totalmente desfigurado, a un Jesús que ya ni siquiera los discípulos podrían reconocer. Y aquel Jesús sigue su camino, aquel Jesús sigue su pasión. Le colocan esa cruz a cuestas. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Todos lo sabemos. Jesús abraza esa cruz y Jesús besa la cruz.
Jesús besa esa cruz, Jesús la abraza y Jesús está dispuesto a amarnos cada día más. Entonces el Señor tiene 3 caídas y en esas 3 caídas nuevamente se levanta. ¿Y cómo se levanta? Por el amor de María, por las palabras de María. Y aquí el Señor repara el sentido del oído de una manera muy especial, porque cuando nosotros con nuestro sentido hacemos caer al Señor, con nuestro sentido hacemos pecar al Señor, hacemos que lo flagelen más, hacemos que lo tiren más al suelo, hacemos que esa cruz le caiga sobre su rostro, sobre su cabeza, sobre su cuerpo para que sienta dolor. Jesús la repara. No solo, aquí no lo repara solo, Jesús lo repara con la Virgen María. Cuando la Virgen María le dice: ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Son esas palabras de consuelo, son esas palabras de amor para la Virgen María, para Jesús. Esas palabras que la Virgen María le da a Jesús reparan y endulzan los oídos de Jesús. Nosotros los humanos llenamos los oídos de Jesús de blasfemias, de cosas inhumanas, de cosas vanas, para escuchar otras cosas, y la Virgen María viene a reparar ese sentido cuando le dice eso a Jesús, cuando le da fuerzas a Jesús. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué importa, Señor? ¿Qué importa si escuchas cosas malas? ¿Qué importa si escuchas que tus hijos se matan entre ellos? ¿Qué importa si escuchas que están muriendo tantos niños? ¿Qué importa si escuchas tantas cosas? Yo reparo por todos esos daños. Yo reparo contigo. Claro que Jesús sufre muchísimo, pero María le ayuda a llevar su dolor. María ayuda a contemplar ese dolor y hacerlo más sencillo, más fácil de llevar. Ahora, por último, Jesús se acerca a su crucifixión. Todo un largo recorrido, horas recorridas para llegar a aquel momento, al Gólgota, para llegar a aquel momento en el que sus manos son clavadas, sus pies, la lanza es atravesada en su cuerpo. Y vemos que aquí el Señor, antes de todo eso, repara el sentido más importante, uno de los más importantes, que es el gusto. ¿Y por qué el gusto? Porque cuántas veces nosotros ofendemos al Señor, cuántas veces nosotros herimos a otra persona con nuestras palabras, hacemos que Jesús vuelva a recorrer toda su pasión. Hacemos que Jesús vuelva por amor a nosotros a perdonarnos y a empezar a vivir toda su pasión nuevamente. Pero Jesús aquí hace algo muy importante. Jesús repara ese sentido del gusto con esas 7 palabras, con esas 7 santas palabras que Él dice. Esas 7 palabras que hacen que nosotros podamos tener una segunda oportunidad. Esas 7 palabras que hacen que el Señor nos perdone cuántas veces hablamos mal, cuántas veces difamamos, cuántas veces hacemos pecar a otra persona. Esas 7 palabras han sido la salvación de todas las veces en que nos hemos equivocado con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestras palabras. Y el Señor, después de todo, al cumplirse esas 3 horas allí sufriendo, en el último momento le dice al Padre que ya está preparado, que le reciba en su espíritu. Y ya se ha completado todo, la pasión se ha completado, el ciclo de Cristo ha completado, la salvación para nosotros ha llegado. Y es hora de que nosotros solamente después de todo eso, simplemente quiero que te quedes, quiero que nos quedemos con una frase, y es: mi amor, el amor es mi pasión perenne. Es la pasión de Cristo por siempre. Y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros lastimamos nuevamente a Jesús, hacemos que Él recorra otra vez su pasión. Jesús dice: yo no quiero a todos, yo quiero uno a uno.
Claro que nos quiere a todos, pero en especial nos quiere uno a uno. Jesús no tiene exclusividad. Entonces, solo quiero que se queden con esas palabras, que medite, que podamos meditar un poco más sobre la pasión de Cristo, que veamos que en estos tiempos es cuando más necesitamos saber sobre eso, para reparar el corazón de Jesús, porque en estos momentos es donde más está sufriendo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a terminar con un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes.